Bloque de análisis, ramas infinitas y asíntotas. Las ramas infinitas son aquellos tramos de la curva que se alejan indefinidamente. Para ello, la variable x o la variable y o ambas tienden a infinito. En el caso de que la x sea constante, la rama infinita sería una asíntota vertical y sería la y la que tendería a más infinito o a menos infinito en cualquiera de estas combinaciones. Cuando la x tiende a infinito, podemos tener diferentes tipos de asíntotas. La asíntota horizontal, que es cuando la y tiende a estabilizarse en un valor concreto y ya no pasa de ahí. La asíntota oblicua, que es cuando ambas tienden a infinito, la x y la y, pero acercándose sin llegar nunca a sobrepasar una cierta recta oblicua. O bien la rama parabólica, que es cuando ambas también tienden a infinito, pero sin acercarse a ninguna recta oblicua. Veámoslo un poco más detenidamente cada tipo de asíntota. La asíntota vertical, como hemos dicho, es cuando el límite de la función en un punto tiende a más o menos infinito. Y en ese caso, en x igual a c, tendremos una asíntota vertical. Veamos este ejemplo, donde calcularemos el límite de la función en x igual a 3 por la izquierda, dándole valores a la x que se aproximen a 3 por la izquierda, como 2,99, y así vemos que cuando nos acercamos por la izquierda, la y va a tender a un número cada vez mayor y negativo, es decir, va a tender a menos infinito. Calculamos ahora el límite por la derecha de la misma forma, dando un valor similar al 3, que se acerque mucho al 3 por la derecha, y en este caso vemos que obtendremos un valor positivo cada vez mayor, así que la función tiende a más infinito cuando la x se acerca a 3 por la derecha. Y en este caso, en x igual a 3, tendríamos una asíntota vertical. Asíntota horizontal se dará cuando el límite de la función cuando x tiende a infinito sea un número constante. La recta y igual a l será esa asíntota horizontal. Vamos a ver el siguiente ejemplo de una función racional. En este caso, el límite de esta función cuando la x tiende a más infinito, como vemos, es 0, porque el denominador crecerá mucho más rápido que el numerador. En este caso, en la recta y igual a 0, que sería esta, tendríamos una asíntota horizontal, donde la función cada vez se acercaría más sin llegar nunca a tocarla. Otro ejemplo sería esta función. Aquí igualmente calcularemos el límite de la función cuando x tiende a más infinito. En este caso nos da otro valor, 3 medios. La recta y igual a 3 medios será una asíntota horizontal de esta función. Continuemos con las asíntotas oblicuas. Para que la función tenga una asíntota oblicua, tiene que cumplirse que el límite de la función cuando x tiende a infinito sea también infinito. Y además que el límite de esta expresión, f de x partido x cuando x tiende a infinito, sea un valor distinto de 0. Y este valor no va a ser más que la pendiente de esa asíntota oblicua. ¿Y cómo calcularíamos la n? Pues con esta otra expresión, donde el límite cuando x tiende a infinito me dará un valor que será la ordenada en el origen. Si os fijáis, esto no es más que cómo varía la y respecto a cómo varía la x, que es la pendiente, y esto es y menos a por x y menos pendiente por x, que sería lo mismo que obtendríamos si despejásemos la n de esta ecuación, y menos pendiente por x. De todas formas, en este vídeo nos vamos a centrar en el cálculo de asíntotas de funciones racionales. Así que este caso de la asíntota oblicua veremos cómo se calcula para funciones racionales, que es un poco más sencillo que esto. Finalmente, las ramas parabólicas las tendremos también cuando el límite de la función cuando x tiende a infinito sea infinito y no presente ninguna asíntota oblicua. En este caso puede suceder que el crecimiento o decrecimiento de la función sea más rápido o más lento. En el caso de que sea más rápido, vemos cómo la función cada vez crece más rápido, se pone como más en la vertical, o decrece más rápido. O también puede suceder que crezca cada vez más lentamente, va a crecer infinitamente, pero cada vez más lento, o va a decrecer cada vez más lento. Crecerá más rápido en polinómicas y exponenciales
y más lento, por ejemplo, en radicales y logarítmicas. Veamos algunos ejemplos. Esto sería una parábola. Como veis, en las parábolas cada vez crece más rápido, la rama se va cada vez más rápidamente hacia arriba. Mientras que en las radicales también va a crecer indefinidamente, pero mucho más lento. En las exponenciales también crece de forma exponencial, se va rápidamente a la vertical, mientras que en las logarítmicas crece mucho más lentamente, cada vez más lento. Recapitulemos. Tendremos ramas infinitas cuando x sea un valor constante, cuando el límite de la función en un punto sea más o menos infinito. Tendremos una asíntota horizontal cuando, en este caso, el límite cuando x tiende a infinito sea un valor constante, al revés que el anterior. Y tendremos asíntotas oblicuas o ramas parabólicas cuando ambas variables, tanto la x como la y, tienden a infinito, con la diferencia que en la asíntota oblicua se tiene que cumplir que el límite de f de x partido x sea también un valor distinto de 0. Estudio de ramas infinitas en funciones racionales. Vamos a ver ahora cómo vamos a calcular estas asíntotas en las funciones racionales. En el caso de la asíntota vertical, tendremos una asíntota vertical en x igual a c cuando ese valor sea una raíz del denominador. Es decir, cuando el denominador es 0, como algo partido 0 no existe, tendremos una discontinuidad. Tendremos un valor de x que no está incluido en el dominio. En ese caso, calcularemos el límite por la derecha y por la izquierda y así obtendremos cómo se sitúa la curva respecto de esa asíntota vertical, como en el ejemplo que hemos visto antes, que estaría en x igual a 3. Por lo tanto, para calcular las asíntotas verticales en funciones racionales, lo que haremos es igualar el denominador a 0 y comprobar si ese polinomio que forma el denominador tiene alguna raíz, es decir, si esa ecuación tiene alguna solución. Continuemos con las asíntotas horizontales. Estas se darán cuando el grado del numerador sea menor o igual que el grado del denominador. En ese caso obtendremos un valor constante al calcular el límite y ese valor x igual a l será la asíntota horizontal. Volvamos a los ejemplos que hemos visto antes. En este caso, como veis, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En ese caso, siempre vamos a obtener que el límite va a ser 0. Así que tendríamos una asíntota horizontal en x igual a 0. En el siguiente ejemplo que habíamos visto, tanto el grado del numerador como el del denominador son iguales. Como vemos, dice menor o igual. En este caso, ¿cómo se calculaba el límite? Pues cogiendo los dos monomios de mayor grado y dividiendo sus coeficientes. 3 partido 2. Esta será igual a 3 partido 2, será la asíntota horizontal en este caso. Para ver la posición relativa de la curva respecto de la asíntota, simplemente la manera más sencilla es sustituir aquí por un número grande y ver si nos acercamos a 0 por arriba o por abajo. Lo mismo aquí, sustituimos la x por un número grande y veremos que nos acercamos a este 3 medios, que sería 1,5, pero por abajo nos dará pues 1,49999. Las asíntotas oblicuas se darán cuando el grado del numerador sea 1 más que el grado del denominador, es decir, su diferencia sea 1. En ese caso lo que haremos es el cociente. P partido Q, pues haremos la división de P entre Q y haremos esta equivalencia. P partido Q sería igual a cociente más resto partido denominador. Y en este caso, esta expresión de aquí, el cociente, no será más que la ecuación de esa asíntota oblicua. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una función racional donde el grado del numerador es 1 grado mayor que el grado del denominador. Realizamos el cociente y obtenemos lo siguiente. Esta expresión x menos 3 será la asíntota oblicua. Veamos cómo sería la representación de esta función. Tenemos la asíntota oblicua y ahora tenemos que ver cómo va a tender la función a esa asíntota, es decir, por arriba o por abajo. Para ver eso utilizaremos este cociente que nos ha quedado aquí. Como veis, este cociente siempre nos va a tender a 0, pero ese 0 puede ser positivo o negativo, es decir, la función tenderá a esta recta más un poquito positivo o un poquito negativo. En este caso, cuando x tiende a infinito, esto tendrá un 0 positivo. Así que cuando x tiende a infinito,
la función tendrá la asíntota por arriba. Mientras que cuando la x tiende a menos infinito, si aquí ponemos menos infinito, esto será un valor muy parecido a 0, pero negativo. Así que cuando la x tiende a menos infinito hacia la izquierda, la función tenderá a la asíntota oblicua, pero por abajo. Ya que estamos, vamos a ver también las asíntotas verticales de esta función. Está claro que la raíz de este denominador es 2, así que tendremos una asíntota vertical en x igual a 2. Si estudiamos los límites laterales, veis que solamente calculando las asíntotas ya tenemos una aproximación bastante buena de cómo va a ser esta curva. Finalmente, la rama parabólica la tendremos cuando el grado de P sea mayor que el de Q, pero mayor que 1, porque en ese caso ya no habría asíntota oblicua, es decir, la diferencia es mayor o igual que 2. Veamos un ejemplo. Aquí cuando la x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Y cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a menos infinito también. De esta forma tendríamos estas dos ramas parabólicas. Menos infinito, la función tiende a menos infinito, sería esto de aquí. Y más infinito, la función tiende a menos infinito también, sería esta rama de aquí. Igualmente, ya que estamos, vamos a ver que aquí tendríamos una asíntota vertical en x igual a 3. Estudiamos los límites laterales y, como veis, igual que antes, tenemos una buena aproximación de cómo va a ser esta curva. Así que en las funciones racionales, el estudio de las ramas infinitas nos va a dar mucha información.